Buenas noches, ¿cómo están? Me alegra poder continuar con esta serie que le hemos puesto por nombre La Escuela del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy precioso y muy necesario que nos habla la palabra acerca de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es que el Espíritu Santo quiere sanarnos y traer consuelo. Cuando leímos en el Evangelio de Juan, donde hemos basado muchas de nuestras enseñanzas en el capítulo 14 y en el capítulo 16, que los invito a que lo puedan seguir leyendo y estudiando, Jesús dice en Juan 14, 16, «Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes siempre». Cuando hablamos de la palabra consolador, ¿sí?, tiene que ver con esa persona que se para al lado de otra y la acompaña en su camino. Sí, lo hemos mencionado ya en otras de las enseñanzas. Y Jesús nos enseña que Él nos da la compañía de su Espíritu Santo, la amistad de su Espíritu Santo, para que nos acompañe en cada una de las situaciones que nos tocan vivir. ¿Y por qué hablamos de que el Espíritu Santo quiere traer sanidad y consuelo? Porque no es extraño para nosotros entender que cada uno, en mayor o menor medida, hemos vivido o tal vez estamos atravesando situaciones que nos duelen, que nos lastiman, que producen mucha tristeza, que producen mucho desánimo, pero que aún en medio de esas situaciones, y aunque parezca que son heridas que nunca se van a curar, o son situaciones que nunca vamos a poder sobreponernos, aún a pesar de los grandes dolores que nosotros podamos vivir, como hijos de Dios tenemos una esperanza, y esa esperanza es que el Espíritu Santo está con nosotros para sanarnos. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, esto está en 1 Corintios 1:2, que cada uno de nosotros como creyentes fuimos santificados, es decir, que Cristo, cuando lo recibimos en nuestra vida, nos hizo santos porque perdonó nuestros pecados, pero que somos llamados a la santificación, somos llamados a ser santos. ¿Y qué quiere decir esto en nuestra vida práctica? Cada uno de nosotros somos llamados por Dios a desarrollar un proceso de crecimiento. Y para que ese crecimiento se dé, necesitamos sanar aspectos de nuestras vidas. Aquellos que les gusta las plantas o la horticultura y demás saben que una planta enferma jamás va a poder crecer y desarrollarse. Si nosotros tenemos un árbol de alguna fruta o si cultivamos alguna hortaliza y demás, y esa hortaliza está enferma, le agarra algún bichito o algo, sabemos que eso no va a poder crecer, ¿sí? Entonces, de la misma manera, si nosotros nos sanamos nuestra vida, ese proceso de santificación, ese proceso de crecimiento va a quedar truncado, ¿sí? Por eso el apóstol le decía a esta iglesia que los saludaba, los bendecía y que les recordaba también ese proceso de crecimiento en el que estamos cada uno de nosotros. La semana próxima vamos a hablar más acerca de este proceso de crecimiento. Y en la palabra del Señor encontramos que uno de los símbolos que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, es decir, una figura para representar lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, es el aceite, ¿sí? Podemos encontrar otros como el simbolismo que usó el Señor para mostrar que el Espíritu Santo venía sobre Jesús cuando Él fue bautizado, mostró una paloma. En algunos pasajes muestra al Espíritu Santo como agua, utiliza diferentes símbolos, la palabra, para hablar de la acción y de la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a quedarnos con este símbolo que es el aceite, ¿sí? Y hay un pasaje en Isaías 61, del 1 al 3, que creo que cuando lo lea les va a sonar conocido porque es una palabra que hemos enseñado en varias oportunidades también, pero que además Jesús en Lucas capítulo 4 nos relata allí el evangelista Lucas que Jesús tomó ese rollo del libro de Isaías. Sabemos que en ese momento la palabra no estaba en un libro como nosotros lo tenemos, sino que eran rollos de distintos materiales, algunos eran de cuero de animales y demás, donde se escribía la palabra.
y donde estaba escrito lo que había profetizado Isaías acerca de Jesús. Y Jesús dice, esta palabra se cumple hoy delante de ustedes. Estaba hablando de que Él era el que iba a cumplir esa palabra, ¿sí? Y este pasaje, que si bien nos habla del ministerio completo de Jesús, es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y a través de su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Jesús, se habla sobre Jesús y dice el profeta Isaías 61 del 1 al 3, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, por eso usa el símbolo del aceite, la unción. En los distintos relatos que podemos encontrar, después vamos a ver también en el Nuevo Testamento, la unción con aceite era una forma de consagrar a la persona para una tarea, era un elemento que se usaba para sanar las heridas. Cuando leemos la palabra del buen samaritano, leemos también que ese samaritano utilizó vino y aceite para sanar las heridas de ese hombre herido, valga la redundancia, de ese hombre que había sido golpeado y lastimado, ¿sí? Que él se encuentra en el camino, y Jesús lo muestra como ese ejemplo que todos tenemos que seguir, de ver la necesidad de los demás, que luego también vamos a hablar de esto. Y acá vemos cómo se usa ese símbolo de la unción del Espíritu Santo, del aceite del Espíritu Santo, para traer sanidad. Y dice el relato, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a poner una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se le llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Vemos que el Señor mismo toma esta palabra y dice que a través del Espíritu Santo Jesús quiere traer buenas noticias. Jesús trajo buenas noticias. Y la buena noticia es que en Él nosotros tenemos esperanza. La buena noticia es que en Cristo nosotros podemos tener una vida diferente. Por eso en este proceso de crecimiento como hijos de Dios tenemos que entender que tal vez hayan sido muy fuertes, o sean muy fuertes los dolores y las diferentes experiencias de dolor que hayamos podido tener en nuestra vida, pero en Cristo hay una nueva vida y en Cristo hay esperanza. Por eso podemos descansar en Él. La palabra también dice aquí que Jesús quiere sanar a los que tienen el corazón herido, a los que tienen el corazón quebrado, a aquellos que por distintas situaciones han sufrido mucho y sienten que tienen un dolor profundo en su corazón. Dice que también Él quiere traer libertad a los cautivos y a los prisioneros. ¿Y por qué esto se relaciona con lo que venimos hablando? Porque muchas de las experiencias que nosotros vivimos nos han dejado anclados en ese lugar. Cuando nosotros no entregamos esto al Señor, cuando no trabajamos en esa sanidad, estamos anclados en una experiencia, estamos cautivos y estamos prisioneros de esa experiencia. Cuando nosotros hemos vivido una situación difícil o hemos sido heridos por alguna persona y no perdonamos, estamos atados, estamos prisioneros de esa situación, aunque caminemos libre por la calle y vayamos y vengamos emocional y espiritualmente, estamos prisioneros de esa experiencia que nosotros vivimos, que puede haber sido algo que estamos viviendo ahora o alguna situación que vivimos en nuestra juventud, en nuestra infancia. Aún desde el vientre hemos tal vez experimentado rechazo de parte de nuestros padres, de parte de nuestra familia. Cada uno de nosotros tenemos una historia en particular, pero cada una de esas situaciones que tal vez hemos vivido no son más grandes que el poder de Dios, no son más grandes que la sanidad que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. De ninguna manera minimizo el dolor que cada uno de nosotros hayamos podido vivir, pero sí creo que en Dios tenemos la oportunidad de sanar ese dolor. Por eso Jesús nos dio esa buena noticia de que en Él hay esperanza y a través del Espíritu Santo podemos recibir esa sanidad de cada uno de los dolores que hemos vivido. Por eso también dice esta palabra que Él viene a consolar a los que están tristes y viene a darnos un cambio de vida.
Aquí utiliza la expresión como de un vestido, ¿no? El apóstol Pablo muchas veces utiliza este cambio de ropa de la vida vieja a la vida nueva, ¿sí? Y en este pasaje el profeta Isaías también dice un manto de alegría en lugar de la angustia o el espíritu angustiado. Dios quiere darnos una nueva forma de andar, ¿sí? Y esto también se relaciona con lo que Jesús dijo en Juan 10:10, que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, y tal vez hoy sientas que estás en esa situación, que el diablo te vino a robar, la alegría te vino a destruir, tal vez tu familia, tu vida emocional, distintas situaciones que viviste sentís que te destruyeron, pero el Señor también dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Por eso ese manto de alegría el Señor quiere ponerlo sobre tu vida. Dios quiere derramar el aceite del Espíritu Santo para sanar tu vida. Y yo sé que tal vez estás pensando, bueno, pero yo soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo en mi vida. Es lo que la palabra nos enseña, pero tenemos que darle permiso al Espíritu Santo para que Él sane nuestra vida y restaure nuestro corazón, porque la voluntad del Señor es que vos puedas vivir esa vida abundante a pesar de todas las circunstancias difíciles que nos toquen vivir. Hoy en la actualidad estamos en un momento donde hay muchísimo desánimo y muchísima tristeza, porque socialmente estamos viviendo situaciones muy complicadas. Estamos en un tiempo donde no sabemos cuándo va a terminar este tiempo de enfermedad, de cuarentena, este tiempo donde se complicaron muchas cuestiones, desde lo económico, muchas situaciones familiares salieron a la luz a través de este tiempo de encierro que tuvimos que tener. Y en este momento, esta palabra, el Señor la trae a tu vida para que vos puedas identificar aquellas cosas que todavía traen dolor, traen tristeza, esos recuerdos que a veces vienen de la nada, digamos, ¿no? A instalarse en nuestra mente y a traer pensamientos que muchas veces son muy dolorosos y muy condenatorios, ¿sí? El Señor quiere traer sanidad a través del aceite de su Espíritu, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Y tal vez hoy estás pensando, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo recién te decía, lo primero es pedirle esa ayuda al Espíritu Santo, pero quiero que juntos podamos leer un pasaje que está en Santiago capítulo 5, donde el Señor nos dice cómo nosotros podemos recibir esa sanidad. Santiago 5:16 dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Y en el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Esta palabra muchas veces la entendemos que es correcto sobre la sanidad física, ¿sí? Pero la palabra también dice en el Salmo 103 que el Señor sana todas nuestras dolencias. Entonces, esta palabra hoy no solamente la vamos a aplicar a la sanidad física, sino también la vamos a aplicar a la sanidad de nuestro espíritu y a la sanidad de nuestras emociones, ¿sí? El Señor, en primer lugar, lo que nos dice aquí es que nosotros tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Tenemos que hablar sobre lo que nos pasó. Tenemos que hablar sobre ese dolor que estamos llevando, ¿sí? En primer lugar, tenemos que hablarlo con Dios. Tenemos que orar sobre esa situación. Tenemos que creer lo que dice la palabra sobre esa situación que vivimos. Tenemos que investigar lo que el Señor dice en su palabra y qué promesas de sanidad Él nos deja, y batallar en oración para recibir esa sanidad. Pero no solamente eso. Acá nos habla la palabra de que llamemos a personas maduras en la fe, ¿sí? Cuando habla de los ancianos, habla de personas que están en autoridad, no solamente de personas mayores, ¿sí? Para que oren por tu vida, para que puedan darte una palabra de aliento, para que podamos, como pastores, siempre estamos a la disposición del que necesite ser ayudado.
para poder recibir una palabra de Dios. Tal vez Dios quiere hablarte algo en específico acerca de tu problema, acerca de la situación que vos viviste. En muchas oportunidades yo personalmente pude vivir cómo el Espíritu Santo habla en forma específica sobre una situación que hemos vivido. Tal vez trae una palabra de parte de otra persona, tal vez con un versículo de la palabra nos habla en específico sobre ese dolor que nosotros vivimos para que lo podamos sanar, porque la voluntad de Dios es que puedas estar sano. La voluntad de Dios es que ese problema emocional que te aquejó durante mucho tiempo o esos recuerdos que vuelven a tu mente y te hacen sentir dolor puedan ser sanados. Y saben que está comprobado que muchas enfermedades emocionales producen enfermedades físicas. Entonces a veces tenemos un dolor físico porque no hemos podido sanar dolores emocionales. Y el Señor quiere obrar en nuestro interior en este proceso de santificación, en este proceso de crecimiento, para que podamos recibir esa sanidad que solamente Él nos puede dar. Porque hay algo muy importante, nosotros podemos ir a alguien, podemos contarle nuestra situación, pero el que va a sanar, el aceite de Dios que nos va a sanar, va a ser el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Las personas tienen una ayuda limitada, ¿sí? El hecho de poder hablar, por eso el Señor dice acá en la palabra, confiésense, ¿sí? Hablen con otra persona, cuenten, ¿sí? El hecho de poder expresar en palabras hace que nuestro dolor se alivie, pero la profundidad de ese dolor solamente la puede sanar el Espíritu Santo, solamente la puede sanar Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso recapitulamos, necesitamos orar sobre esto, creer lo que dice la palabra y las promesas de Dios de sanidad y de restauración sobre nuestras vidas. Necesitamos contar con alguna persona que nos acompañe en este proceso de sanar. Necesitamos aprender a practicar un principio de sanidad que nos enseñó Jesús, que es el perdón. Más allá de que la persona que nos lastimó se lo merezca o no, el perdón es poder traer libertad sobre nuestras vidas. Tiene que ver con nosotros soltar nuestra carga, aunque nos hayamos sentido dolidos, aunque nos hayamos sentido heridos, aunque tengamos la razón, necesitamos perdonar para poder soltar esa carga y que el Espíritu Santo pueda sanar nuestras vidas. Tenemos que creer que el poder de Dios es más grande que nuestro dolor, que el poder de Dios de sanar nuestras vidas es mucho más grande que nuestro dolor. A veces hasta hay una escritura en el libro de Jeremías donde dice, donde Dios le habla al pueblo y dice cómo el pueblo se sentía, que esa llaga, esa herida nunca iba a poder ser sanada, pero Dios le da una palabra de esperanza al pueblo como nos da una palabra de esperanza a nosotros, aunque pensamos que nuestro dolor a veces es tan grande que no hay forma de superarlo. En Cristo tenemos esperanza y en Cristo podemos sanar, y con la ayuda del Espíritu Santo podemos sanar desde la raíz ese dolor, para que podamos vivir esa vida abundante y disfrutar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. A veces no podemos disfrutar ser hijos de Dios y estar fortalecidos en Dios porque seguimos arrastrando esa mochila de experiencias y dolores que hemos vivido en nuestra vida. Y la palabra también nos dice en 2 de Corintios 1, los versículos 3 y 4, que el Espíritu Santo trae consuelo a nuestras vidas, trae alivio a nuestras vidas. Pero esa bendición que Él hace con nosotros no solamente es para nosotros, sino para que nosotros podamos también bendecir la vida de otras personas. El apóstol Pablo dice, 2 de Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No hay algo que Dios no pueda consolar. Dios es Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua este versículo, ¿no? Pero lo que el apóstol Pablo, habiendo vivido tantas situaciones duras en su vida, entendió y le escribió a la iglesia de Corinto, es que nosotros somos fortalecidos, somos sanados, somos ministrados por el Espíritu Santo para poder también bendecir
y dar esa buena noticia a otras personas, ¿sí? Hay algo que se ha estudiado desde muchos, desde muchos autores y demás, y nos muestran, ¿sí?, estas experiencias, que cuando nosotros atravesamos momentos duros, cuando atravesamos momentos difíciles, en nuestro corazón, cuando podemos atravesar esos momentos, cuando no nos quedamos ahí anclados en el dolor, en el resentimiento, en la amargura, en el enojo, en la falta de perdón, sino que podemos atravesar esos momentos, tenemos una sensibilidad diferente hacia la necesidad de otras personas, hacia el dolor de otras personas. Por eso Pablo, sin tener estudios psicológicos, a través de la revelación del Espíritu Santo y a través de la experiencia con Dios que él vivió, nos da esta misma enseñanza. Cuando nosotros somos consolados por Dios, podemos ayudar a otros, podemos bendecir a otros, que es para lo que el Señor nos ha llamado a cada uno, como sus hijos, ¿sí? A poder dar esa buena noticia de Cristo. Y tal vez hoy estés atravesando un momento difícil y sientas que no podés ayudar a nadie. Pero cuando le entregás ese momento al Señor y dejás que Él te fortalezca y dejás que Él te dé nuevo aliento y dejás que Él sane ese dolor, vas a poder bendecir a otros con esa experiencia y vas a poder dar testimonio de que en Cristo hay una buena noticia, que es que el Señor nos ama, que el Señor quiere salvarnos, pero que también quiere traer sanidad y quiere traer libertad a las cosas que nos oprimen, ¿sí? Por eso yo te bendigo con esta palabra y oro que el Señor pueda traer sanidad sobre cada una de las situaciones difíciles que en este tiempo estás viviendo, que Dios pueda traer sanidad de los dolores, de las pérdidas, de aquellas cosas que a veces escondemos porque no nos animamos tal vez a enfrentar ese dolor, que este sea el tiempo donde el Espíritu Santo te pueda sanar, donde puedas ver cómo el Espíritu Santo trabaja en tu vida y te puede sanar para que también seas de testimonio de la obra de Cristo a otras personas. Y desde ya que como pastores estamos dispuestos a poder ayudarte en tu proceso de sanidad. Que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida, que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón y anímate a creerle a Dios porque en Cristo tenemos una vida abundante. Dios te bendiga.